Señor, da sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, en la que hoy vamos a hacer memoria de dos santos mártires del siglo III, que son Cornelio, Papa, y Cipriano, obispo de Cartago. Estuvieron bajo la persecución del emperador Decio Dacio, y muchos cristianos de la época, sobre todo por miedo, pues apostataron, renegaron de la fe. Y surgió un cristiano que luego fue excomulgado, que se llamaba Novaciano, y cuando muchos de los que habían apostatado y renegado de la fe, después de reflexionar, volvían a la comunidad cristiana, Novaciano decía que Dios no los podía perdonar de ninguna manera. Con lo cual, el Papa Cornelio terminó excomulgando por hereje a Novaciano y afirmando y reafirmando que la misericordia de Dios es infinita para cualquiera que arrepentido vuelva al Señor y a la comunidad. Bueno, pues vamos a hacer, los dos fueron mártires, los dos fueron decapitados, uno en Cartago, el otro al lado de Roma, en Civitavecchia. Fueron los dos mártires decapitados y elevados a los altares, santos Cornelio y Cipriano. Pues al comenzar estos sagrados misterios, bajo la intercesión de estos dos santos, nosotros pedimos perdón y nos acogemos, cómo no, a la misericordia de Dios. Abre tus oídos, nuestros oídos, a tu palabra. Señor, ten piedad. Apiádate de nuestras miserias y debilidades. Cristo, ten piedad. Quita de nosotros lo que nos impide ser valientes, testigos tuyos. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has puesto al frente de tu pueblo como abnegados pastores y mártires invencibles a los santos Cornelio y Cipriano, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y en la constancia para trabajar con empeño en la unidad de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si alguien quiere subir a leer. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, es palabra digna de crédito que si alguno aspira al episcopado, desea una noble tarea, pues conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer,
sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino, ni amigo de relletas, sino comprensivo, que no sea agresivo, ni amigo del dinero, que gobierne bien su propia casa y se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Pues si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea alguien recién convertido a la fe, por si se le sube a la cabeza y es condenado lo mismo que el diablo. Conviene además que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. En cuanto a los diáconos, sean asimismo respetables, sin doble lenguaje, no aficionados al mucho vino, ni dados a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con la conciencia pura. Tienen que ser probados primero, y cuando se vea que son intachables, que ejerzan el ministerio. Las mujeres, igualmente, que sean respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque quienes ejercen bien el ministerio logran buena reputación y mucha confianza en lo referente a la fe que se funda en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Andaré con rectitud de corazón, andaré con rectitud de corazón. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón. Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal. Andaré con rectitud de corazón. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Andaré con rectitud de corazón. Pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. Andaré con rectitud de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín y caminaba con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo.
Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Sentaos un momento. En la carta de Pablo a Timoteo, que estamos leyendo estos días, como primera lectura, lo que hace Pablo, que está ya en prisión, y bueno, pues él mismo es consciente de que difícilmente va a volver a realizar toda la misión que tenía y que ya había desarrollado en distintas comunidades cristianas, escribe a este Timoteo para darle una serie de consejos. Y esos consejos van a ser sobre todo para aquellos que van a dirigir y van a gobernar la comunidad cristiana. Y entonces, ¿cómo debe ser un dirigente de la comunidad? Él mismo dice que tiene que ser una persona, primero dice de una sola mujer, sabéis que entonces no existía el celibato sacerdotal como todavía hoy no existe en la Iglesia Católica Oriental. Bueno, pues de una sola mujer, pero que sea sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino, que no sea amigo de reyertas. Fijaos la cantidad de virtudes que pide Pablo a Timoteo, que gobierne bien su propia casa y que se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Y él mismo hace la comparación. Dice, porque el que gobierne, si el que no sabe gobernar su casa se le pide que gobierne luego a la comunidad cristiana, pues va a ser un desastre. Que gobierne bien su casa y así nos dará ejemplo para poder gobernar también a la comunidad cristiana. Que no sea un recién convertido, es decir, que ya tenga una experiencia de fe, un encuentro personal e íntimo con el Señor. Que no sea, dice, que no se le suba a la cabeza y es condenado lo mismo que el diablo. Conviene que tenga buena fama entre los de fuera, es decir, entre los miembros de la comunidad cristiana. Y lo mismo que dice de aquel que va a gobernar la comunidad, al que aquí llama obispo, pero también podría llamarle presbítero. Luego también habla de los que sirven al altar, es decir, de los diáconos, y les dice más o menos lo mismo. En cuanto a los diáconos, sean asimismo respetables. Sabéis que desde el Concilio Vaticano II tenemos lo que llamamos diáconos permanentes, que son personas casadas con hijos que tienen su trabajo, pero que también han sido ordenados como diáconos para servir a la comunidad cristiana, bien con la liturgia de la palabra o con la lectura del Evangelio o el reparto de la comunión o de algún otro sacramento. Pues bien, que esos mismos diáconos sean también respetables, sin doble lenguaje, que no aficionados al vino ni a los negocios sucios, y que guarden el misterio de la fe con la conciencia pura. Que sean primero probados, es decir, que se vea si son verdaderamente dignos de aquel servicio, de aquel sacramento que van a recibir. Porque, como sabéis, el sacramento del orden también es para los diáconos, presbíteros, obispos, es decir, todos aquellos que tienen como misión alguna forma de dirigir a la comunidad cristiana, que sean dignos, respetables y que sean verdaderamente testigos del amor de Dios, testigos de la fe en el Señor, y que por lo tanto no se les pueda achacar ningún defecto. Y así habla Pablo, como os decía, a Timoteo,
para que la comunidad cristiana sea verdaderamente un ejemplo para el resto de la sociedad. ¿Y qué nos encontramos en el Evangelio? En el Evangelio nos encontramos primero con un Jesús que es tan humano que al ver un entierro, al entrar en la ciudad de Naín se encuentra con ese entierro. Al verla el Señor a la viuda, se compadeció de ella. Es decir, vemos esas virtudes humanas, aparte de las divinas, que también tenía Jesús. Se compadece del dolor de la gente. Y entonces es cuando realiza ese gran milagro, como es el de la resurrección. ¿Qué es lo que nos viene a decir también a nosotros, los miembros de la comunidad cristiana? Pues que el encuentro con Jesús supera hasta la misma muerte. El encuentro con Jesús nos habla de vida, nos habla de resurrección, nos habla de que somos capaces de vencer cualquier dificultad, incluida la mayor de todas, que es la muerte. A ti te lo digo, muchacho, levántate. Y entonces la gente que lo ve y que es testigo de lo que está pasando, sobrecogidos, dice el propio San Lucas, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Es decir, que la gente que es testigo, que la gente que ve que el encuentro con Jesús produce vida, ellos mismos lo reconocen y sobrecogidos alaban a Dios. Y qué duda cabe que muchos de ellos se convertirían en discípulos del Señor. Y eso que al principio del Evangelio Jack nos dice que cuando iba Jesús a entrar en el pueblo, iba con mucha gente, mucho gentío, sus discípulos y mucho gentío. Es decir, que ya tenía toda una corte que le seguía porque veían en él esa cercanía, veían en él esa palabra que ilumina, veían en él que era un profeta completamente distinto de los que hasta el momento habían surgido. Se produce el milagro y aquellos que lo ven y son testigos se sobrecogen y alaban al Señor diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Bueno, pues a ese Jesús es al que sigue esa primitiva comunidad cristiana que hemos visto en la primera lectura. A ese Jesús es al que nosotros también, 21 siglos después, seguimos. A ese Jesús es al que nosotros adoramos. A ese Jesús es al que nosotros nos adherimos a través de la fe. Y a ese Jesús es al que nosotros celebramos en todas y cada una de nuestras Eucaristías. En los santos que celebramos hoy, Cornelio y Cipriano dieron testimonio con su propia sangre en el momento de las persecuciones de los romanos, dieron testimonio de su fe. Pues que nosotros también en momentos de dificultades, como los que estamos viviendo en nuestro siglo, también seamos testigos de la fe en el Señor y vayamos por el mundo proclamando el amor de Dios a todos los hombres. Vamos a dar gracias al Señor por intercesión de Cornelio y Cipriano y vamos a continuar nuestra Eucaristía. En esta conmemoración de los santos mártires Cornelio y Cipriano, conmovidos por su ejemplo de fortaleza, oremos llenos de fe.
por nuestra Iglesia, para que fortalezca con el ejemplo de sus mártires y su sangre, sea semilla de nuevos cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos gobiernan, para que promuevan la libertad religiosa y de conciencia, y todos puedan vivir su fe sin coacciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos perseguidos, para que vivan su fe con valentía y sean estímulo para que nosotros vivamos más comprometidamente nuestra fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que celebramos esta Eucaristía, para que alimente nuestra fe, no tengamos miedo y sepamos declararnos por Cristo ante los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Señor, nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos por la intercesión de los mártires Cornelio y Cipriano. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, ofrecidos en honor de la pasión de tus santos mártires, y lo que dio fortaleza en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano, nos dé también a nosotros constancia en las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder, que tú bondadosamente otorgas con ardor a su fe, y das firmeza en la perseverancia. Concedes también la victoria en el combate, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles,
te aclamamos por siempre diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias por estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Dito y Pilar. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos Cornelio y Cipriano, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos como hermanos y alegres por sabernos hijos de Dios, damos gracias al Padre y lo hacemos con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, por este sacramento que hemos recibido, ser confirmados por la fuerza de tu Espíritu, a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, para dar fiel testimonio de la verdad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.